Gracias, Señor Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque conoces. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabes de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabes de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Venimos a ti el día de hoy una vez más, Señor Jesucristo. Venimos porque tenemos hambre. Venimos porque tenemos necesidad en esta mañana, Señor, de oír tu palabra. Venimos porque hay un pueblo que está aquí, Señor, porque hay un pueblo que también va a escuchar tu palabra, Dios. Y en esta hora solo somos instrumentos, porque tu palabra ya es santa, tu palabra ya es bendita, tu palabra ya es grande y poderosa, Señor, te damos gracias. En esta hora, Señor Jesucristo, ruego porque tú seas hablando hoy a nuestras vidas, Espíritu Santo. Ruego porque tú seas hablando a nuestros corazones, porque estamos en el último tiempo y grandes cosas, Señor, están pasando, están sucediendo, Dios. En este tiempo, Señor Jesucristo, seas tú en nuestras vidas, seas tú en nuestros corazones, seas tú, Señor. Nosotros, Dios, te damos gracias, te damos gracias. Usa mi vida, me escondo debajo de la cruz del Calvario, con un carbón encendido en mis labios, Dios, y que seas tú hablando a nuestro ser y a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Dios. Amén, amén. Quiero que abramos nuestras Biblias, por favor. Estamos estudiando el Cántico de Moisés que él dio en Deuteronomio capítulo 32, y nos hemos ido a ver en este capítulo lo que también Moisés habla a través de estos capítulos y estos versículos, y nos muestra a Dios todo lo que sucedió con Israel, nos muestra a Dios todo lo que pasó con esa nación, y de manera profética vemos a Moisés aquí predicando lo que Dios le muestra en este cántico. Y hemos visto el domingo pasado, estuvimos viendo lo que Dios primeramente hizo con ellos y cómo es que Dios a ese pueblo, obviamente Dios lo saca, lo llama también su especial tesoro. Y Moisés aquí en un lado apenas van camino a entrar a la tierra de Canaán. Han pasado 40 años. También aquí en este punto Dios le dice a Moisés: sube al monte Nebo porque tú vas a morir. De hecho él ahí muere. Y también sabemos a través del libro de Judas que el arcángel Miguel y el diablo pelean por el cuerpo de Moisés. Moisés fue un hombre increíble, Dios llevándolo al pasado de manera profética para ver toda la creación, para ver a los patriarcas, para ver todo lo que había acontecido en esos tiempos. Y también fue un hombre que habló cara a cara con Dios, y él entraba a la presencia de Dios como ningún hombre, porque era una nación que estaba forjándose, y Moisés iba y preguntaba a Dios cómo hacer las cosas. Por eso es que se disputaron el cuerpo, el diablo y el arcángel Miguel, porque lo que el diablo quería poner es a Moisés su cuerpo y que el pueblo lo adorara. Porque aquí vemos cómo es que, por ejemplo, en el versículo 6, Dios le dice a Israel, está aquí apenas forjándolo, formándolo, y le dice, por ejemplo, en el 5 le dice: generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová. Y le dice: pueblo loco e ignorante, ¿no es el Padre que te poseyó? Y aquí, por ejemplo, la palabra para loco vimos la semana pasada que es Nabal. Y también le dice ignorante. Y vemos a Dios cómo es que también lo describe aquí después de que con Josué conquistan la tierra de Canaán. Y cómo Dios los lleva a hacer algo, a ser grandes, a progresar, a tener y a hacer cosas grandes. Dios lleva a Israel. Y nos quedamos en el versículo 15. Bueno, vimos algo
Y vamos a leer ahorita Deuteronomio 32, vamos a leer del 15 al 17. El 12, por ejemplo, dice: Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Y entonces aquí vemos que solo fue Dios, y de inicio conocieron solamente a Dios, y dice, no hubo nadie más. Pero vamos a ver cómo es que este pueblo viene y lo que le pasa. Vamos a leer del 12 en adelante. Dice el 13: hízolo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebistes, vino puro. Y dice el 15: y engrosó Jesurún, y tiró coces, engordástete, engrosástete y cubrístete, y dejó al Dios que le hizo, y menospreció la roca de su salvación. Despertáronle a celos con los dioses ajenos, ensañáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos, no a Dios. Y este es Moisés. Aquí la nación no tiene absolutamente nada, y en un lado Dios le dice, mira todo lo que Dios te dio, te va a dar, te dio en todo este tiempo, y al final sabemos lo que la nación de Israel hace. Pero precisamente quiero mostrarles la presentación, lo que nos dice la Escritura acerca de todo lo que Dios le dio o qué significa. La palabra para engrosó que nosotros encontramos aquí en el versículo 15 dice, y engrosó Jesurún. La palabra para engrosó que encontramos aquí, la palabra es satisfacción y brillar. Si nosotros nos remontamos por un lado a todo lo que está escrito en la Biblia, cómo es que Dios lleva a Josué a conquistar a sus enemigos. Y lo que Dios quería fue poco a poco, porque ciertamente en aquellos tiempos había animales, peligros, cosas tremendas, pero al final de cuentas Josué conquista la tierra de Canaán. Pero cuando nosotros leemos el libro de Josué, la Biblia nos dice que Israel no fue a poseer la tierra que fue conquistada. Y cuando leemos el libro de Jueces, el capítulo 1 y 2, dice que todos ellos dejaron a las naciones y dejaron sus dioses. Y fue tal más la influencia de los dioses y de las naciones sobre Israel, que después de algunos años nosotros vemos a Israel adoptando los dioses paganos, adoptando las costumbres, adoptando todo aquello que hacía las demás naciones. Pero dice aquí que Israel engrosó. Después de 300 años de jueces, vemos a Israel pidiendo un rey. Dios les da primero un rey conforme a lo que querían y les da a Saúl. Pero después Dios pone a un rey conforme a su corazón, que se llama David. Y David es un rey que, cierto, tiene fallas, tiene equivocaciones, pero después viene Dios. Y lo que Dios hace es que pone a un hombre que se llama Salomón. Salomón tenía entre 12, 13 o 18 años cuando él se pone a reinar. Y nos dice la Escritura que él, al ver el pueblo y todo lo que su padre le había dejado, y obviamente la sombra de David, viene y lo que él pide es sabiduría. Y Dios le dice, mira, no pediste riquezas, y por lo que pediste, Dios le añadió. Y en el tiempo de Salomón, la nación de Israel llegó a ser la más poderosa de la tierra, llegó a ser lo que Dios la había destinado. Y ahí también tenían a Dios porque tenían el templo. Y nosotros cuando estudiamos aquí acerca de engrosó Jesurún, porque la palabra Jesurún es Israel y es en hebreo es la 3484, y les dice Dios a Jesurún, los que son rectos, los que son derechos,
placenteros y prósperos. Y los martes tenemos un grupo de varones. Ese grupo de varones siempre les expresamos que el mayor peligro no es cuando usted y yo estamos empezando, que si hay un peligro cierto porque empezamos a conocer de Dios y podemos alejarnos de Dios, pero si caemos de un escalón, ciertamente el golpe que viene y sucede a nuestras vidas no es algo que pueda darnos tan tremendo como caer de 10 pisos, 20 pisos de un edificio hasta arriba. Y todos los personajes, la mayoría de personajes que nosotros encontramos en la Biblia, no cayeron cuando empezaron, ellos cayeron cuando estaban en lo alto, ellos cayeron cuando engrosaron, cuando hubo satisfacción, cuando ya brillaron, cuando ya tenían lo alto, tenían el poder, tenían la grandeza, tenían todo aquello que de alguna manera pudieran necesitar o desear. Salomón, sus primeros años, es increíble lo que él hizo, pero cuando él brilló, cuando él tuvo satisfacción, fue cuando él cayó. Y dice aquí, le llama Dios a Jesurún rectos, les llama derechos, les llama placenteros, porque caminar con Dios es algo que ciertamente nos da Dios, el ser placenteros, el caminar derechos. No hay nada más hermoso que tener una paz, porque hacer las leyes de Dios nos da paz. Vivir rectamente, honestamente, limpiamente, sanamente, nos da una paz tremenda que solamente Dios nos hace y nos permite tener. Y viene Dios y le dice, engrosó Jesurún, tuvo satisfacción y brilló. Y cuando el pueblo de Dios caminaba con nuestro Dios, cuando el pueblo estaba derecho, recto, lo vamos a leer en la Biblia, Israel no tenía enemigos, o los enemigos con los que iba a pelear, los enemigos contra los que iba a luchar. Israel estando con Dios salía victorioso, salía vencedor, salía siempre teniendo la victoria. Y también cuando tenía la paz y estaba con Dios, la Biblia lo dice, era prosperidad, era éxito, era paz, era todo tranquilidad y no había enemigos que vinieran a atacarlo. Pero cuando vamos a leerlo, ellos se empezaron a apartar, ellos empezaron a salir los enemigos que los atacaban, empezaron a salir los enemigos que venían y hacían sufrir a Israel. Y dice el versículo 15, entonces engrosó Jesurún, y lo que hizo, dice la Biblia, es que él tiró coces. Y la palabra para coces en el hebreo es la 1163, es la palabra ba'at, y hermanos, significa pisotear, significa despreciar, significa tirar, significa hollar. Y entonces vemos aquí que cuando Israel creció, cuando Israel brilló, cuando tuvo satisfacción. Y aquí en un lado con Salomón, cuando ya tuvo todo, lo que Dios quería era que Israel fuera la luz a todas las naciones. Hubo un momento en que lo fue, lo dice Crónicas, porque reyes principales de la tierra venían a ver a la sabiduría de Salomón y el templo de Salomón. Y también dice que toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. Y fue ahí, en ese punto donde todo estaba en lo alto para Salomón, que la Biblia nos dice que él empezó a pisotear, empezó a despreciar, empezó a tirar y empezó a hollar. Y es tremendo, por un lado, Dios, qué bueno, porque créame, caminar con Dios sí nos bendice y nos da, créame que nos da espiritualmente, emocionalmente, pero también del lado económico viene Dios y sí nos bendice y sí nos da. Y a través de todo este camino, el camino crucificado, créame que usted y yo, lo que dice atrás, que tenemos manteca de la palabra, porque gracias a esa sierva, esa manteca que ella supo hacer, bendito su nombre, nos ha llenado, nos ha satisfecho, bendito su nombre, y nos ha dado tanto para poder caminar, poder llegar. Y si usted también
descubrir grandes predicadores que existen, como el hermano Carlos Estal, bendito su nombre. Son banquetes, es deleite. Aleluya. El peligro, el problema, hermanos, es que en un lado saber, conocer y tener tanto nos puede a nosotros engrosar y podemos dar cosas, bendito sea su nombre, hollar, pisotear, despreciar y de alguna manera engrandecernos, de alguna manera llevarnos a decir sabemos, somos algo, que vuelvo a decirlo, si sabemos, si necesitamos esa palabra, si necesitamos conocer eso, porque sabemos dar el siguiente paso, sabemos hacer lo que sigue. Gracias por el mapa y la palabra que está ahí para no perdernos, y gracias por la revelación que tenemos. Pero ¿a qué punto? En un lado poder pisotear, despreciar, tirar y hollar. Y gracias a Dios, del otro lado, el conocimiento es poder, la inteligencia, el estudio, incluso lo económico es poder. Y en algún lado, cuando Dios lleva gente a crecer, a tener, y créame que gente que pueda tener 2 pesos de más que otros en su bolsillo, de repente se crece, se siente, se hace. Pero saber que estudiamos el día malo con los varones, y dice en Eclesiastés que ciertamente a nuestras vidas llega la vejez. El día malo en la palabra llega la vejez o llegan cosas. Y créame que todo en un momento en Dios también se puede perder, porque se pierden las fuerzas, se pierde la luz, pero cuando la gente Dios la lleva a tener, a obtener, y entonces a veces puede, por ese crecimiento económico, emocional, espiritual, de inteligencia, llegar y pisotear, llegar y tirar, llegar y hollar, porque, y pues que Dios nos ayude, porque vuelvo a eso mismo. Hace años, de alguna forma, mi vida o nuestra vida fue de carencias, de la pobreza extrema. Después Dios nos lleva a poder tener. Y, por ejemplo, ¿no? Viendo, porque me decía mi esposa, le estaba compartiendo, mira, de esto voy a predicar mañana. Me decía, ¿dónde no perdernos? ¿Dónde no hacerlo para que podamos siempre permanecer con los pies en el piso y saber que necesitamos en Dios siempre humillarnos? Porque ya hay gente que puede decir, hace años, decir, voy a entrar a un buffet como el Shurlón, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que hay restaurantes donde un platillo te vale 800, 900 pesos, que una comida de 3 personas, gente se gasta 5,000 pesos. De alguna manera uno puede decir, a lo mejor yo y no pudiera, pero a lo mejor quienes nos ven y quienes están aquí en la casa de Dios pueden decir, si pudiéramos. Pero ¿a qué punto puede llegar que después de ir 10 veces y pagar 5,000 pesos para alguien se le haga costumbre, se le haga, pues vamos ahí? Porque empezamos a despreciar, ¿verdad? Porque la primera vez que va uno hacia un buffet de Shirlón que nunca uno ha ido, ¡guau! Y hay que comer y todo, ¿no? Pero después cuando ya vas 20 veces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La primera vez que tienes tu carrito, te subes y dices, ¡wow! Pero ya después de te compras siempre uno del año, te empieza a menospreciar. ¿Por qué? Porque se empieza a tener, y es bueno tener, y Dios nos bendice y nos da. Y hermano, lo peor y lo más increíble en un lado es sobre la palabra de Dios, amén, porque la palabra de Dios nos sigue enriqueciendo, nos sigue llenando, pero que usted y yo nunca la menospreciemos, que nunca la pisoteemos, que nunca digamos yo ya sé, yo ya conozco, sino al contrario, saber que sigue siendo su amor, su misericordia, que sigue siendo la palabra de Dios, que sigue siendo Él, y nosotros poder humillar y nunca perder, hermano. Pero cierto es que usted y yo sí sabemos y conocemos tremendas cosas que aquí, gracias a Dios, banquetes en Dios nos da. Y dice aquí el versículo 15, engordástete, engrosástete y cubrístete. Son 3 palabras bien diferentes, hermano, porque esto le pasó a Israel. La primera palabra, engordástete, es la número 8080 y en el hebreo es shamán y significa aceitoso.
significa grueso y significa engordar. Israel, hermano, Dios le dio todo, Dios le proveyó todo, lo cuidó, lo guió, le hizo, le dio, estuvo con ellos. Israel le dice Dios, engordástete. Te pusiste aceitoso, te pusiste grueso, engordar. Y en un lado, cuando uno se pone grueso, en el lado que pasa es que de repente lo que Israel dejó de hacer es que dejó de sentir. Lo que Israel, al saber que había grandes cosas sobre ellos, el mismo templo, la presencia de Dios, ellos dejaron de sentir. ¿Por qué? Porque iban, presentaban sus presentes, sus ofrendas, veían que el fuego de manera sobrenatural caía, bendito su nombre, y sabían que traían sus corderos, traían sus sacrificios, pero de repente se volvió costumbre, que de repente dejaron ellos de sentir. Hermano hermoso, caminar 10 años, 15 años, 18 años, 20 años, amén, e ir y tener momentos de retiros, plenarias, congresos, ir a las cosas de Dios. Pero qué tremendo cuando ya de alguna manera ya no se siente, cuando ya vamos y decimos, 5 días, 3 días, o pasa esto, o no pasa esto, y entonces en Dios decirle, Señor, déjame estar, cierto, conocer más de ti, pero yo quiero seguir sintiendo, bendito sea tu nombre, yo quiero no ser grueso, Señor, yo quiero cada día saber que tengo tu presencia, que te siento a ti, que doblo mis rodillas y que ahí estás tú, Señor, y que ciertamente cada vez y cada momento es buscarte y tenerte, bendito sea tu nombre, pero que nunca nos volvamos gruesos en las cosas de Dios. Y luego le dice Dios ahí, engrosástete, es la número 5666, y significa, es la palabra Abba, y significa engrosar, significa grueso, significa ser denso. La palabra densos, su significado es apretado, compacto, unido, cerrado, ¿sí? Engrosástete, la palabra es Abba y significa engrosar, significa grueso y significa ser denso. Israel vino y entonces él se volvió apretado, cerrado, unido, compacto. Y una de las características, por ejemplo, cuando habla en Job de Leviatán, el aliento del Espíritu Santo, el fuego de Dios, vacía, ya no lo dejemos pasar y que de repente cada vez en un lado estar compactos, cerrados, pero cuando usted y yo sabemos que dejamos pasar el aliento de Dios, dejamos pasar de su Espíritu Santo, el fuego nos quema, el fuego nos transforma, el fuego hace, bendito sea su nombre, que seamos distintos y diferentes. Por eso es que usted y yo, aleluya, debemos de alabar y bendecir, exaltar y glorificar a Dios y decirle al Espíritu Santo, muévete, 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 muévete en nosotros, muévete en nuestras vidas, Señor, muévete por favor, aleluya. Vacía. Gracias, gracias Dios, muévete, 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 Señor, muévete, muévete en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Y luego le dice aquí, Dios, cubrístete en el versículo 15. Y esa palabra para cubrístete es la 3780. Y la palabra es casa. Y significa estar cubierto de carne. También significa llenar vacíos. Significa estar cubierto de carne. Significa llenar vacíos. Hermanos, qué tremendo, qué terrible es la lucha que usted y yo tenemos en contra de la carne. Significa estar cubierto de carne. Sin darnos cuenta, hermanos, si dejamos de amar, si dejamos de buscar a Dios, si dejamos de sentir eso como el inicio, que obviamente no es el inicio, sino son cosas de experiencias que se van acumulando sobre nuestro ser y sobre nuestra vida. Pero de alguna manera, en algún punto, Israel se llenó de carne al grado que deja a Dios
y se va tras los ídolos. Deja a Dios y se va tras las cosas que las naciones tenían, las cuales Dios les dijo, no te unas y los vas a echar fuera, no hagas, mira, vas a entrar, le dice Dios en Deuteronomio, con naciones grandes, poderosas, y tienen cosas nefandas, terribles, no quiero que tú te unas a ellas. Pero es increíble lo que el mundo y el diablo, hermano, hoy está haciendo y está obrando para que usted y yo caigamos, para que usted y yo no tengamos, no busquemos. Hoy hay tanto deleite, tanto placer, tanta carne, para usted y yo a veces caer. Pero decirle a Dios, por un lado, si es que tenemos esas debilidades, caemos. Hay un Dios poderoso que nos puede venir y levantar y ayudar, porque es necesario vencer, porque estamos más prestos para irnos, estamos más prestos, porque el Señor nuestro Dios viene, bendito sea su nombre. Sarabacía, pero necesitamos estar despiertos, necesitamos estar ágiles, listos de manera espiritual. Pero vemos entonces que Israel se llenó de carne, Salomón se llenó de carne, Israel se llenó de carne. Y también, hermanos, significa llenar vacíos. Todos nosotros siempre a través de la vida vamos a tener vacíos. En Dios necesitamos llenar, y si en Dios están llenos nuestros vacíos, obviamente vamos a poder hacerle frente a la carne, a las tentaciones, a las cosas, las luchas que vienen sobre nuestras vidas. Pero si usted y yo, obviamente, no llenamos esos vacíos con Dios, la carne va a venir y va a llenar esos vacíos. Y esos vacíos, obviamente, el mundo, el diablo quieren llenarlos. Por eso viene la tristeza, la desolación, el alejarnos, el no querer, el no conocer, el no entender, el no ir más allá con Dios, porque tal vez tus vacíos los estás llenando o se están llenando de otra cosa que no es Dios. Y si esos vacíos entonces los empiezas a llenar con las cosas que no son de Dios, nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, dejar completamente a Dios, dejar completamente al Rey que los salvó, que les dio, que les proveyó, que les hizo hacer cosas tremendas y grandes, porque estando con Él es lo que hubo y es lo que hay. Pero viene Israel y Dios le dice, mira, estás cubierto de carne, estás cubierto y estás llenando tus vacíos. Y luego viene y dice, y dejó al Dios que le hizo. Dejó Dios que lo hizo. Y dice, y menospreció. La versión 60 dice, abandonó. Y abandonó la roca de su salud. Y esta palabra para abandonó, hermanos, en el hebreo es la 5203 natash. Y significa esto, hermanos. Significa golpear, significa dispersar, significa empujar. Gloria al nombre de Dios. Significa empujar hacia afuera o hacia abajo. También significa dejar solo, significa aflojar, significa arrancar, significa despreciar, libre, y también significa trabar combate. Cuando estudiamos esto que está aquí y lo que Dios nos dice a través de estos significados, es tremendo lo que Israel hizo, hermano. Peleó con Dios, peleó con Dios y lo echó afuera a Dios. Dice aquí, y menospreció la roca de su salvación. Esta palabra para roca en el hebreo es sur. Tiene que ver con la roca del Padre. Y dice, lo que hizo Israel con Dios es que lo empujó hacia afuera. También lo empujó hacia abajo. ¿Sabe Dios? Qué bueno, en un lado usted y yo tenemos conciencia. Y tenemos al Espíritu Santo, y tenemos su palabra, y tenemos a Dios. Y cada vez que venimos también, viene Dios y nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que caminar. Pero cuando usted está llenando sus vacíos,
cuando usted se llena de carne, cuando usted ya tiene unos pesos más, cuando usted tiene un poquito más de Dios, cuando usted dice, yo sé que escucho de las cosas de Dios, y cuando usted de alguna manera viene y tal vez se hace grande de manera espiritual, de manera económica, de manera emocional, de manera en mil cosas, viene y logra crecer, pero de repente también usted viene, engruesa, engorda, se cubre, viene Dios y dice, de alguna manera estás llenando vacíos con otra cosa que no es Dios. Y sabes lo que hacemos para ya no oír, para ya no escuchar, para ya no hacer las cosas que Dios tiene para nuestro ser y nuestra vida. Empujamos a Dios hacia abajo o empujamos a Dios hacia afuera y lo empezamos a demostrar o a denotar, no orando, no leyendo, no estudiando, tal vez no buscando a Dios como debiera de ser, y empezamos de alguna manera porque sabemos que Dios sí va a hablar a nuestra conciencia, sí va a hablar a nuestras vidas, nos va a señalar en dónde estamos mal, pero no para destruirnos, porque Él quiere cambiarnos y llevarnos al cielo, a la tierra prometida, llevarnos al monte de Sión. Y entonces, si yo no quiero, si yo no deseo, tal vez en este momento es alguien que está echando hacia abajo a Dios, lo está empujando hacia afuera. Y hermanos, vamos a leerlo, pero lo terrible que es estar sin Dios. Israel sin Dios fracasó. Israel sin Dios perdió las batallas. Israel sin Dios fue llevado cautivo. Israel sin Dios, las naciones lo atacaron. Y hermano, no sé, pero ciertamente aquellos que venimos del mundo, cuando no conocimos de Dios, créame que todas las cosas externas de fuera, las situaciones destruyeron, acababan nuestras vidas. Y hoy, cierto, tenemos problemas, situaciones, circunstancias, pero tenemos el cerco de un Dios poderoso. Caminamos con un Dios grande, caminamos con un Dios que nos ama, caminamos con un Dios que está con nosotros. Hermano, no lo dejes, no lo eches abajo, no lo empujes hacia afuera. ¡Sharabasía! ¡Ey! No lo golpees, hermano. Es cierto, la canción que dice Jesús Adrián Romero, que yo estaba ahí, los latigazos, la corona de espinas, los clavos, porque a veces, hermano, golpeamos a Dios. Y hermano, qué tremendo, Dios nos ama, nos dio a su Hijo, nos dio al Espíritu Santo. Qué terrible es que tú con tu pecado, qué terrible con tus no deseos, qué terrible con cosas que tenemos, golpeemos a Dios. Lo hizo Israel, Dios dio todo para ellos, pero lo que hizo Israel fue golpear a Dios. Lo hizo fue golpear, empujar, dispersar. A que Dios nos ayude, dice aquí, arrancar, despreciar, porque dice que unos significados libre, dice que Israel, y lo que a veces el ser humano quiere es ser libre. Te invita a Dios a cambiar, a caminar, a ser distinto, y es hermoso ser libre de esta manera en Dios. Y uno que probó el mundo, uno que conoció el mundo, de verdad esta libertad es la más increíble, porque afuera el diablo nos presenta el gozo y el deleite, pero no nos presenta las cadenas que vienen en el futuro, a donde el diablo quiere llevarnos. Y tal vez Dios en este tiempo sí nos oprime un poquito, sí nos dice, no hagas, no vayas, no salgas. ¿Por qué? Porque quiere Dios con ese cerco guardarnos y cuidarnos para lo tremendo, lo eterno, la libertad que viene para nosotros en la eternidad. Pero hermanos, no peleemos con Dios. Es la pelea en donde usted y yo tenemos todas de perder y nunca ganar. Pero Israel dice, trabó combate con Dios. Y cuando trabó combate con Dios, Él siempre peleó. Ellos siempre perdieron. Bendito sea su nombre. Vamos a ver, dice aquí entonces, dice, y despertáronle a celos con los dioses ajenos, ensañáronle con abominaciones, sacrificaron a los diablos, no a Dios. Entonces, dice aquí, la palabra menospreció, perdón, la anterior era dejó, y dice, y menospreció, esta palabra menospreció que está aquí, es la número 5034 y significa secarse,
significa caer, significa fallar, significa desmayar, y es la palabra naval, ser necio, caer, marchitar. Si usted y yo vamos en una escalera descendente, siendo necios, llenando nuestros huecos, empujando a Dios, peleando con Dios, créame, lo que vamos a hacer es que nos vamos a marchitar. Dios de naciones, de gente que fueron poderosas, que Dios incluso fue quien las elevó, hoy son solo ruinas y ciertamente hoy no son nada y no tienen nada. Porque Dios en un lado nos puede quitar todo lo que tenemos, riquezas, se puede llevar lo que amamos de manera personal. Dios incluso puede secarnos, marchitarnos de las cosas que tenemos. Solo demos un paso hacia atrás y lo dice Jesús, que si nuestra casa está limpia y vacía, pero volvemos atrás, 7 peores demonios entran a nuestras vidas y volvemos a ser peor. Gente que da un paso atrás y es increíble cómo viene una depravación, cómo es que viene una caída yéndose al mundo como antes de conocer de Dios no lo hubiera hecho. Hay casos, hay personas que conocemos que vienen y pasa de esta manera, pero viene Dios y dice que la Escritura que Israel menospreció la roca de su salvación. Vamos a ver en esta hora los versículos donde dice que ellos despertaron a celos con los dioses ajenos, le ensañaron con abominación, estoy en el 16, y sacrificaron a los diablos. Vamos a ver en esta hora en donde nosotros encontramos a Israel que viene y sacrifica a los diablos. Si tal vez dice, no alcanzo a ver el mapa, ahorita le explico un poquito. Ajá. Aquí vemos Éxodo, los patriarcas, si usted los estudia, bueno, muchos fallaron, pero un único que no se fue a los ídolos y que no falló, encontramos a Josué. En el libro de Éxodo nosotros encontramos a Moisés. Moisés sabemos que él falla porque se enoja con el pueblo, pero no, él no se va con los ídolos. Nosotros encontramos aquí en el año 1405 a.C., viene la conquista de la tierra de Canaán. Si nosotros vemos de 1405 al año 1385, son 25 años en donde el pueblo de Dios va con Dios, va venciendo a reyes, a naciones, es poderoso, es fuerte, vence, conquista, gana gigantes, es poderoso. Y pasan solamente 25 años, ¿sí? Nosotros sabemos el libro de Josué al final, él dice, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quién me sigue? ¿Quién viene conmigo para que nosotros estemos siempre con Dios? La nación dice, nosotros queremos estar con Dios. Y fueron 25 años donde vieron el poder a Dios guerrear, estar con ellos. Pero después de 25 años, ¿qué pasa, hermanos? Después de 25 años, ¿qué pasa? ¿Ok? Y aquí en este otro mapa ya tenemos del año 1385 al año 1043. Son 300 años de jueces, hermano. Este periodo abarca 300 años de jueces. Y aquí vemos los jueces que hubo. Pero después de 25 años, quiero que por favor vayamos a Jueces 2, del 8 al 23. Aquí es Moisés, estamos leyendo que él profetiza lo que esa nación iba a hacer. Y sé que yo le compartí y dije, bueno, 1000 años después, esa nación empezó a hacer lo malo. ¿Qué cree, hermano? Después de Josué, 25 años después, vean lo que esta nación está haciendo. Quiero que por favor vayamos al libro de Jueces. ¿Sí vamos bien? ¿Me estoy dando a entender, hermano, lo que estoy compartiendo? Gracias, Jesús. Jueces capítulo 2, del 8 al 23. ¿Sí? Lo tenemos. Dice así su palabra. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová,
siendo de 110 años, y enterraron en el término de su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. ¿Sí estamos ahí? Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Muere Josué, muere esa generación guerrera, mueren los hombres de Dios que habían combatido, y se levantan los hijos de ellos, pero esos hijos no habían conocido de Dios. Y esto es tremendo en un lado, porque al menos cuando Dios me alcanzó a mí y sé que vengo del mundo, obviamente para mí dejar a Dios hoy, puedo decirlo en este momento, no sé mañana, porque tal vez hoy se está en público, está en internet esto, y si yo caigo así, Oscar dijo que nunca iba a caer, pero sé que hoy yo no me quiero ir al mundo, yo no quiero lo del mundo, y esto en Dios es lo mejor. Y me toca a mí enseñar a mi hija Kelly, porque ella ya nace en Dios, no conoce lo que es ir a una cantina, que yo llegue borracho, que yo llegue golpeando a Raquel, a mi esposa, o sea, no conoce muchas cosas, pero corre el peligro en un lado porque está en las cosas de Dios. Si me doy a entender, de no conocerlo como lo conoció mi esposa o como lo conozco yo, porque conozco el mundo, amén. Pero dice que esta nación se levanta y no conoce de Dios. Y dice el 11, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. 25 años han pasado, hermanos. 25 años de que Josué conquista la tierra. ¿Y qué hacen estos a los 25 años, hermano? Dice el 12, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué cosa? Y provocaron a ira a Jehová. Hermano, pelear con Dios es tremendo. Dice el 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Las naciones esas, hermano, sus ídolos eran orgías, eran perversión, eran... O sea, esto que vemos hoy de la gente de hoy no es nada nuevo, porque por siglos siempre ha habido. Eran bailes, un montón de cosas. Y esa gente, esos jóvenes decían, tenemos al Dios que me pide santidad, separarme, que me pide no hacer. Pero ¿qué creen que hicieron estos? Se unieron a todo eso. Que Dios nos ayude, hermanos, porque hoy hay una juventud que necesita ser santa, ser limpia, ser apartada. Dice el 14, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Y qué hace Dios? El cual los entregó en manos de robadores que le despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más delante de sus enemigos. Hermano, los presos, cuando Israel con Josué, solo en Jai hubo que no pudieron vencer, pero si usted lee Josué y estando con Dios, siempre vencieron. Pero aléjese de Dios, o se alejaron de Dios y surgían los enemigos, surgían las pruebas, surgían las luchas, surgían las batallas y ellos no podían con los enemigos. Hermano, estando con Dios podemos, estando con Dios hay manera de vencer, pero sin Dios, hermano, y alejándose, créame que usted puede perder la batalla. Y dice el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos. Y vuelvo a eso, Dios en contra de Israel, para mal, como Jehová había dicho. Deuteronomio 32 era una canción, era un salmo que Israel tenía que aprenderse de memoria. Tenía que saber Deuteronomio 32, pero aquí dice, dice, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. 16. Mas Jehová suscitó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron.
apartáronse bien presto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, mas ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les suscitaba jueces, Jehová era con el juez, y libraba los de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas en muriendo el juez, ellos se tornaban y se corrompían más que sus padres, siguiendo dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y nada disminuían de sus obras, ni de su duro camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: pues que esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo a Israel, si guardarían ellos el camino de Jehová, andando por él, como sus padres los guardaron o no. Por esto dejó Jehová aquellas gentes, y no las desarraigó luego, ni las entregó en manos de Josué. 25 años han pasado. Israel empieza poco a poco a ir tras estos dioses. Empieza a ir a buscarlos, empieza a ir a quererlos. La hermana Hicks compartía algo y decía, ella nació en el siglo pasado, vivió 100 años, creo que nació en 1920, y ella decía, yo he visto el cristianismo, he visto el mundo, he visto la humanidad. Decía, yo he visto cómo vestían las mujeres de antes, cómo dejaban crecer sus cabellos, cómo era el cristianismo antes en santidad, en limpieza, en cosas correctas. Pero hoy el cristianismo se está diluyendo, el cristianismo se está cada vez diciendo y teniendo comunión más con el mundo. Hoy es el cristianismo, es al que lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Por qué? Porque vemos tremendas cosas que ya están pasando en la iglesia. Hermano, que Dios nos ayude. Hoy hay 1000 más cosas para poder caernos, para poder ir a los gozos, a los deleites, pero que Dios nos ayude, amén, a poder nosotros permanecer. Nos mandó un mensaje por WhatsApp, el hermano Rueri nos manda un mensaje que hoy ya no se puede en el DF nosotros educar a los homosexuales para que se conviertan a que se vuelvan heterosexuales. Ya no se puede. Y si tu hijo dice, yo ya nací así, tú no lo puedes llevar ni a un psicólogo ni a un ministro, porque las penas son de 5 a 10 años de cárcel. Que Dios nos ayude, cuide nuestros hijos, hermano, porque hoy ya la ideología de género es algo que se está queriendo implantar, es algo que se está queriendo poner, y eso no es más que demonios, diablos y todo ese tipo de cosas, y que estamos por un lado por irnos, hermano, pero que Dios guarde nuestros hijos, sus nietos, hermano, porque esta cosa está tremenda. Ya nos vamos con el Señor nuestro Dios, y lo que Dios, al estar compartiendo esto, Dios nos dice en un lado que guardemos siempre nuestras vidas, porque qué terrible, hermano, que por un paso que demos de manera incorrecta, Dios se vuelva en contra de nosotros. Y Dios, aquí dice que Dios vino, les levantaba enemigos, problemas, situaciones, porque Israel se iba tras otros ídolos que no es Dios. Es bueno, es mejor estar y conocer con Dios, hermano, que Dios viene y nos bendice siempre. Bendito sea su nombre. Ok, termino con este personaje, Gedeón, vamos a verlo. Vamos a Jueces 8, 22 al 35. Porque no solamente la nación de Israel, hermano, de manera global crecía y se hacía grande y poderoso, porque también individuos que crecieron, individuos que llegaron a ser altos, grandes, que tuvieron el poder de decir tenemos y somos algo,
también nosotros encontramos a estas gentes cayendo. Vamos a estudiar en este tiempo estos versículos donde dice engrosó Jesurún, y después de que engrosó, fue alto, y tuvo todo, ellos sacrificaron a dioses, a ídolos y se desviaron. La mayoría de hombres que de alguna manera estudiamos y vamos a ver, son hombres que crecieron y ellos cayeron en lo alto. Nunca cayeron en lo bajo, cayeron en lo alto. Y ya vimos aquí la nación de Israel después de 25 años se corrompe, empieza a corromperse, se levantaban jueces, caían jueces. Por ejemplo, los primeros jueces, Otoniel, Ahod, Sangar, Débora. Estos jueces fueron hombres que pudieron vencer, caminar, Débora y Barak bien, pero uno de los más famosos que tenemos es Gedeón, ¿sí? Es Gedeón, y vamos al 8, versículos 22 al 35. ¿Conoce la historia? ¿Amén? ¿Sí conoce? No, ok. Jueces. Es que le puse Gedeón y es Jueces 8, 22 al 35. Perdón. Ajá. ¿Conoce la historia? Él era un cobarde, tenía miedo de los enemigos, tenía miedo de Madián. Dios le dice, varón esforzado y valiente, y le dice, yo Dios, nada de valiente, mira aquí cómo nos tienen los enemigos. Estaba recordando, Dios lo llama, le pone un ejército de 32,000 hombres. Después Dios dice, muchos de aquí no son los que quiero, diles que los que tengan miedo que se vayan. Se van 22,000. Dice, bueno, con 10,000 sí la hacemos para atacar al enemigo, pero Dios le dice, pruébalos en las aguas, y quedan solamente 300 para vencer a un enemigo tremendo. Hasta aquí Gedeón ya venció, ya tiró los ídolos de su padre, y ya puso vellones, está con Dios, está caminando, es un hombre de Dios, vence por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón, vence al enemigo. Y después de que está en lo alto y vence los reyes, los persigue, Israel es salvo por él. Israel se junta para ver a ese héroe, ese campeón gladiador. Y uno, ¿qué espera de ese campeón que uno lee en la Biblia? Yo quisiera ser como Gedeón, que con 300 vencer al enemigo. Pero ¿cómo termina este hombre? Ya engrosó, ya creció, ya es tremendo. Ya tenemos Jueces 8, 22 al 35. Sí, dice así, hermana Carmelita, dice así. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será vuestro señor. Hasta ahí va bien, ¿estamos bien? Y díjoles Gedeón, deseo haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su despojo, porque traían zarcillos de oro, que eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana los daremos. Y tendiendo una ropa de vestir, echó allí cada uno los zarcillos de su despojo. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. ¿Y qué pasó? Y todo Israel fornicó tras de ese efod aquel lugar, y fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. El héroe, el hombre, el que engrosó, el que era un cobarde que cuando Dios lo llamó no quería, el que tuvo cosas y vio cosas increíbles de Dios, cuando ya engrosó, sí me doy a entender, cuando ya engordó, cuando ya se cubrió, cuando ya era poderoso, cuando ya tenía 2 pesos más en su bolsa, cuando ya sabía más de Dios, cuando ya había visto milagros, entonces, ¿qué hace?
Y dice el 28, así fue humillado Madián delante de los hijos de Israel. Nunca más levantaron su cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y Jeroboam, este es Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón, ¿cuántos? 70 hijos que salieron de su muslo. ¿Por qué? Porque tuvo muchas mujeres. Y su concubina que estaba en Siquén también le parió un hijo y puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que como murió Gedeón, los hijos de Israel, ¿qué cosa? Tuvimos buen ejemplo de nuestro padre, tuvimos buen ejemplo del pastor, de Dios. Dice, tornaron y fornicaron en pos de los Baales y se pusieron por Dios a Baal Berí. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Ni hicieron misericordia con la casa de Jeroboam, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y solo porque un hombre de Dios en un lado sí cometió un error, cometió una equivocación. Lo que Gedeón era aquí cuando viene Israel, porque es hermoso, hermano, ser en un lado un héroe, ser gente que pueda alguien decir, vamos con este pastor, nos aconseja bien. Uno tiene mentores y gente que sabemos y decimos, sé que si le pregunto por ejemplo, ¿no? Al hermano Carlos Estal me va a dar un excelente consejo, me gustaría conocerlo, ir a su iglesia. Y qué tremendo, hermano, de gente que tuvo eso, creció, gente, nos platicaba la otra vez una persona, una iglesia empezó a crecer mucho, hermano, y la gente que empezó a llegar era de mucho dinero. Ya después las cosas cambiaron, la iglesia se dividió, la iglesia, o sea, porque después, o sea, ya todo era de lujo en un lado, y eso es bueno, a Dios hay que darle lo mejor, todo de lujo, pero las cosas cambiaron, el pastor después falla también, hay pastores que fallan. El peligro de pastores, tener fama, dinero y mujeres. Caemos. Obviamente, imagínense aquí, hermanos, este hombre Gedeón que vio la espada de Jehová y que vio con 300 hombres vencer al enemigo. Usted y yo que ni yo solito puedo vencer, ¿verdad? Ni teniendo 1000 cosas. Hermano, Dios viene y nos dice que debemos de estar alerta. De verdad que Dios le quiere hacer crecer, le quiere bendecir, le quiere dar, le quiere prosperar, que usted vea sus milagros, que usted vea cosas grandes, increíbles. Pero hermano, el mayor problema siempre es si son nuestros ídolos. El mayor problema es que nosotros podemos ir tras otros dioses y cualquier cosa de repente de verdad se puede levantar como nuestro Dios. Cualquier cosa se puede levantar y nosotros ir a adorar. Nuestro carro, nuestro trabajo, nuestro esposo, nuestra familia, en fin, 1000 cosas. Hay gente que por animales, por cuidar perros, no viene a la iglesia. Hay gente que por 1000 cosas no viene a la casa de Dios. Hay gente que ya está empujando a Dios fuera. Hay gente que Dios está echando a Dios abajo. Hay gente que Dios, de alguna manera, hermano, está siendo engrosado, se siente seguro, pero puede dejar a Dios. Había leído de Gedeón, a lo mejor alguien sí, pero hermano, qué tremendo es Gedeón. ¿Qué siempre predicamos de él? Que venció. Pero ¿qué vemos aquí? Que cuando ¿cómo estaba Gedeón? Arriba, hermano. Y todo personaje que vamos a ver no cayó estando abajo, cayó estando arriba. Que Dios nos ayude a cuidarnos. No, que sí nos dé, hermana, que sí nos dé. Sí, hermana, no, que no nos dé. No, hermana, que sí nos dé.
El punto, hermana, es que nunca se nos debe olvidar la cruz, y yo siempre estar humillado y estar abajo diciéndole a Dios, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, Señor, es por ti, es por tu gloria, es por tu grandeza, es por tu amor, es porque tú eres, es porque tú, Señor, nos lo das, es porque eres tú el grande, es porque eres tú el poderoso, es porque eres tú el Señor de nuestras vidas, es porque eres tú, Señor, Sarabasía. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Eso era Basiliría. Santo, santo, que nunca se nos olvide, Señor, que tú eres grande, que tú eres grandioso y maravilloso. Gracias, Jesús, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Dios, porque vuelvo a eso, tener conocimiento de Dios, de verdad que puede a la gente hacerla orgullosa y soberbia. Antes no se tenía lo que hoy se tiene, porque antes ir a Indiana era saber lo que la hermana predicaba, y hoy está al alcance de la mano de todos nosotros, pero eso obviamente nos puede hacer que nos sintamos como la iglesia de la Odisea, ricos, que no tenemos necesidad de nada, y que tal vez en casa de la gente dice, es que ahora aquí ya puedo tener mi servicio, mi vida, mi ser, pero hermano, lo más importante es hacer la coinonía, la unidad, la hermandad, porque en hermandad es que nos vamos a ir juntos. Gloria a Dios. Y hermano, que Dios le dé, vuelvo a eso, que Dios nos dé, hermana, porque necesitamos, hermano, de todo en Dios. Amén. O sea, yo tengo más hambre de su palabra, tenemos hambre, necesidad de saber qué paso seguir, qué paso dar, pero en Dios siempre decirle, Señor, que nunca me aparte de la cruz. Que nunca me vaya de la cruz del Calvario, amén. Que nunca me olvide de dónde me sacaste, de dónde estaba y ahora a dónde vamos, amén. Ese es siempre el punto, amén. Así que si algún día le digo, hermanos, denme sus acá, usted diga, no, pastor, ya se siente sapo, amén. Y si me siento un día sapo, así inflamado, te venga y ponche, me diga, no, pastor, recuerde siempre la cruz del Calvario. Sí, hermana, yo se los mando, les mando el mapita, gloria a Dios. Vamos en esta hora a orar, humíllese hoy en esta hora delante de Dios. Humíllese delante de Dios, humillémonos, doble sus rodillas en casa. Qué bueno si usted en casa puede doblar sus rodillas. Cierto, está esta pandemia, no podemos. Está esta pandemia que nos ha hecho ver la vida distinta y diferente. Está esta pandemia, pero esta pandemia no es nuestro ídolo. Esta pandemia, si ya llegó a quedarse, volvamos en Dios, conforme también nuestras autoridades, volver a hacer nuestras vidas. Porque ciertamente, Dios, tú tienes el control de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestro ser y de nuestra vida, Dios. Hoy, Señor, en esta tarde te damos gracias, Dios. Hoy en esta tarde alabamos tu nombre. Hoy en esta tarde te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos la gloria. Y clame a Dios, hermano. Sea agradecido porque sé que Dios sí le ha dado. Hoy usted y yo sabemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy sabemos algo más en Él, que no nos vamos a perder, que Él nos salvó y eso es lo más grande, el tesoro increíble. Que pudiéramos perderlo por irnos tras otros ídolos y dioses. Señor, que en ti siempre veamos la cruz del Calvario, que en ti siempre veamos que eres tú el que nos da la salud, la vida, el respirar, el caminar, el movernos, y que a través de eso, Señor, nos das las riquezas materiales, espirituales, todo nos lo das tú, Señor. Que no permitas que mis ojos, mis manos, mis oídos, mi boca, mi ser se vayan tras otros dioses, tras otros ídolos. Israel se fue tras demonios. Hoy el mundo, Señor, afuera, todo lo que está, nos hace irnos, llevar. Hay deleites, hay gozos, hay placeres. Pero Dios, ayúdanos a no caer. Y si de alguna manera caemos, volver a la fuente, Señor, que eres tú. Volver a la fuente, porque cierto es que tú nos has enriquecido, tú nos has dado. Pero Señor, también tú mismo nos puedes dejar sin nada. Tú mismo nos puedes, Señor, quitar todo.
Y Señor, no es porque también si nos quitas todo, porque nos alejamos de ti, porque siempre Dios, dándonos o quitándonos, quieres tratar con nuestras vidas, con nuestros ídolos, con lo que tenemos dentro de nuestro ser y nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, porque engrosó Jesurún, le diste, Señor, anduviste con él, y nosotros hoy tenemos roca, esa roca que eres tú, Jesús, esa roca del Padre. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la miel, tenemos el aceite, tenemos el vino de su sangre. Hoy somos ricos, somos más ricos de lo que tenía Israel. Y qué tremendo con esa riqueza podernos desviar, podernos no caminar contigo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Y que nuestra generación, que nuestros hijos, Dios, nosotros sí conocemos, pero que nuestros hijos también ayúdanos a que conozcan. Que nuestros hijos no se aparten, que nuestros hijos no se alejen, que nuestros hijos, Señor, tengan. Que nuestra casa, que nuestro hogar, que nuestra familia, que todos, Señor, en ti tengamos, Dios, Shabbasia. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos, Señor. Porque hoy hemos tenido tanto, Señor, tanto. Nos has dado trabajo, nos has dado todo, Señor. Ayúdanos en este tiempo como iglesia a tener hambre, a tener deseo, Señor, a tener gozo, a tener deleite, Señor, en ti. Que no engrosemos, que sí tengamos esa esencia, ese sentir del mover de tu Espíritu Santo, del mover de Dios siempre. Tengamos hambre y necesidad de estar en tu casa, Señor. Despierta el hambre en tus hijos, despierta el hambre en ellos, Señor. La necesidad de estar, Señor, siempre orando, buscando a Dios, alabando, leyendo tu palabra, congregándonos, escuchando tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Gracias por tus hijos. Tú sabes hasta dónde han crecido. Tú sabes hasta dónde les has dado en todos los aspectos, Señor. En cuanto a mí, Señor, gracias. Me has dado tanto, me has dado más de lo que merezco, Dios. Señor, queremos seguir contigo en esta iglesia. Queremos seguir en ti siempre, Dios. Que no nos apartemos a diestra ni a siniestra. Esta semana, Dios, es el reto, es la prueba. Que no nos apartemos, que no veamos ningún ídolo, Señor, en esta semana, Dios. Que caminemos de acuerdo a tu voluntad, dándote hoy la gloria y la honra, Señor. Y en esta hora, saber que vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Vamos a rogar, Señor, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas, Señor. Y deseamos, Señor, en ti, siempre, siempre que estés con nosotros, para salir victoriosos en estos días, Señor, donde tú estás presto para venir. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Hoy se está levantando toda clase de demonios, de ídolos y de cosas, Señor, porque está presto para venir, Señor Jesucristo, aquel inicuo, pero no estaremos aquí. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Y en esta tarde nos despedimos con la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Jesús.